¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos cerrando la semana de muy buen ánimo. Es viernes y por supuesto aquí ya se ve reflejado con todo el equipo que está listo, lista para informarles. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. Esto es nuestro Mundo Hoy, o en nuestra sección de Mundo Hoy estaremos hablando de que el marco de los 20 años de Telesur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó en una entrevista exclusiva para la plataforma que Estados Unidos redujo restricciones a Chevron para retomar operaciones en Venezuela. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la desnutrición infantil acentúa el sufrimiento en la Franja de Gaza, producto del genocidio por parte del gobierno israelí. Y en nuestro recorrido digital firman Cuba y Malta un acuerdo en materia de turismo. De esto y más estaremos hablando en esta emisión. Momento de comenzar con la información. Mire, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que el gobierno de Estados Unidos redujo las restricciones a Chevron para poder retomar operaciones en Venezuela. En una entrevista exclusiva para nuestra multiplataforma, el mandatario venezolano informó que están en funcionamiento mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Asimismo, el jefe de Estado venezolano confirmó que la salida arbitraria de la petrolera estadounidense no hizo mella en la producción venezolana, al tiempo que recalcó que mientras Chevron estuvo en ese limbo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, los pozos petroleros de esa empresa trabajaban conjuntamente con el Estado venezolano. Aumentaron en su producción sin obstáculo alguno, lo que hace evidente que estas ilegales medidas no obtuvieron ningún resultado. Mira, efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien les ratificó a Chevron, como le decimos a todas las firmas internacionales, empresas que trabajan en Venezuela: bienvenidos al trabajo. Mientras Chevron estuvo en este limbo en Estados Unidos, los pozos petroleros que ella conjuntamente en contrato con el Estado venezolano regenta aumentaron en su producción. Deben saber ustedes que en estos meses que se intentó toda esta presión, amenaza, chantaje indebido e ilegal, que una licencia, que ponen la licencia, que quitan la licencia, Venezuela ha crecido un 12% en la producción petrolera, con esfuerzos propios. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó la autosuficiencia en la producción de hidrocarburos en el país, además de ratificar que Venezuela es un paraíso para inversiones en petróleo y petroquímica, invitando a empresas estadounidenses a colaborar legalmente. Por eso yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos licencias para producir. Hemos aprendido nuestro propio camino. Poquito a poquito se va lejos. O lejitos, como dicen por ahí en Cali. Poquito a poquito se va lejito. Y bueno, nosotros hemos aprendido con pulmón propio, con esfuerzo propio, como dice el gran general libertador de la banda oriental del Uruguay, sin esperar nada de nadie, sino de nosotros mismos, hemos ido encaminando toda nuestra economía en general, pero en específico la industria de los hidrocarburos y en específico la industria petrolera. Así que ya hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Los felicito, me parece muy bien. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problemas. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de legalidad, venga a Venezuela. Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bienvenido, cuando quiera y como quiera. Pues uno de
Y el presidente Nicolás Maduro reiteró que el país ha mantenido un crecimiento económico continuo durante 17 meses consecutivos y el fortalecimiento del mercado interno, producto del desarrollo de los 13 motores productivos. Hemos logrado con los 13 motores reencauzar el crecimiento con pulmón propio, con fuerza propia, con capacidad propia, superando los bloqueos, por ejemplo, de los repuestos de las maquinarias del parque industrial venezolano a todo nivel. Eso lo hemos ido superando y bien superado que está, recuperando la capacidad y la fortaleza del mercado interno, que es la capacidad de compra de la gente y la oferta, el abastecimiento. Eso está bien recuperado, ¿verdad? Así que hemos tenido crecimiento estable, permanente. El año 2022 tenemos 17 trimestres creciendo. La economía real, lo que más crece es la economía no petrolera, por primera vez como tendencia en más de 100 años. Y este año, el primer trimestre, crecimos un 9%, que es tremendo. Y el segundo trimestre, que recibimos todas estas amenazas, que quitan esto, que quitan aquello, que la economía venezolana depende de tal empresa estadounidense, demostramos que era falso, absolutamente falso. Ni con sus chantajes, mentiras, manipulaciones. Perturbaron una parte de los equilibrios económicos, pero ya eso está reponiéndose. Y la gran noticia es que el segundo semestre hemos tenido un crecimiento de la economía real de 6.65%. Cambiamos de información. Le comentamos ahora que las amenazas arancelarias de Estados Unidos dejan a las pequeñas empresas canadienses empañadas por la incertidumbre. El jefe de un grupo local de defensa por las empresas indicó que desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 10 de julio una tasa arancelaria del 35% para las importaciones de Canadá a partir del 1 de agosto, la inseguridad de que podría pasar, mejor dicho, agobia ya a este gremio, ya que no se sabe si se tendrá acceso al mercado durante mucho tiempo y si estas condiciones pues es parte, digamos, de cómo se dará esta difícil planeación empresarial. Según el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá, el llamado BDC, las pequeñas y medianas empresas, aquellas con menos de 500 empleados, representan el 99,8% de todas las empresas del país y constituyen la columna vertebral de la economía canadiense. Para las pequeñas empresas, mis miembros en Canadá están muy expuestas al comercio y, por supuesto, tenemos aranceles en ambas direcciones y eso está afectando bastante. La incertidumbre es enemiga del crecimiento empresarial. Si no se sabe si se tendrá acceso al mercado durante mucho tiempo, es muy difícil planificar, contratar, expandirse o saber cuál debería ser el siguiente paso. Y ese ha sido realmente el mayor impacto que hemos visto hasta ahora. Y por otro lado, el reconocido economista italiano Giovanni Tria advirtió que la amenaza arancelaria de la administración de Trump en contra de la Unión Europea afectará gravemente las exportaciones italianas, instando a los países de todo el mundo a unirse en contra del creciente proteccionismo estadounidense. Los gravámenes de aquel país han generado preocupación entre las asociaciones empresariales e industriales italianas, que afirman que el aumento de los aranceles supondría un duro golpe para múltiples sectores exportadores italianos, como por ejemplo la alimentación, la moda, la automoción y la industria farmacéutica. Tria, quien fuera ministro de Economía y Finanzas de Italia, afirmó que los costos adicionales recaerían finalmente sobre los propios consumidores estadounidenses en lugar de reactivar la industria manufacturera estadounidense o impulsar los ingresos fiscales, como afirma Donald Trump. Todos los países exportan e importan de otros. Exigir una balanza comercial con cada uno de sus socios carece de sentido económico. No creo que Estados Unidos pueda lograr sus objetivos presionando. Estados Unidos considera obsoletas las normas que durante mucho tiempo se han considerado eficaces. Creo que el mundo, ya sea Europa, Asia o cualquier otro lugar, debe contraatacar. Necesitamos negociar nuevas normas en un marco multilateral, incluso si Estados Unidos parece no estar dispuesto a hacerlo. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso de nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la desnutrición infantil acentúa el sufrimiento en la Franja de Gaza producto del genocidio por parte del gobierno israelí. Ya volvemos.
Los niños mueren de desnutrición. Bebés de tan solo 1 o 2 meses mueren de desnutrición. Los cruces fronterizos están cerrados y no hay acceso a medicamentos, tratamiento ni alimentos. La condición de mi hijo refleja el sufrimiento del pueblo de Gaza. La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alertó que más de 70.000 niños palestinos sufren desnutrición en la Franja de Gaza. El organismo detalla que la escasez de alimentos por el bloqueo israelí elevó la cifra de niños con desnutrición aguda, como también el riesgo de mortalidad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que en junio reportaron más de 5.800 niños con desnutrición en el territorio. Ante esto, el Instituto Internacional exige al régimen israelí finalizar el bloqueo y permitir el acceso de ayuda de inmediato y a gran escala. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos alerta que mujeres y niños en Gaza necesitan urgentemente tratamiento para la desnutrición o morirán. Cerca de 1/3 de la población no ha comido en varios días, advirtió WFP, mientras que el continuo desplazamiento de la población fuerza a miles de familias a buscar comida a diario en zonas que no conocen. Y ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que en Gaza se está produciendo un espectáculo de terror, así lo calificó, con un nivel de muerte y desnutrición sin paralelo en los últimos tiempos. En todo el mundo presenciamos un nuevo desprecio, sino una violación flagrante del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional humanitario y la propia Carta de las Naciones Unidas, sin ninguna rendición de cuentas. Estos incumplimientos de las obligaciones internacionales se producen en un momento de crecientes divisiones y conflictos geopolíticos, y el coste es asombroso, medido en vidas humanas, comunidades destrozadas y futuros perdidos. Basta con observar el horror de Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin precedentes en los últimos tiempos. La desnutrición se dispara, el hambre llama a todas las puertas y ahora estamos presenciando el último aliento de un sistema humanitario construido sobre principios humanitarios. A este sistema se le están negando las condiciones para funcionar, el espacio para cumplir sus obligaciones y la seguridad para salvar vidas. Y mientras todo esto sucede, continúan las muertes de infantes por desnutrición en la Franja de Gaza. Una grave escasez de alimentos y fórmula infantil ha causado la muerte de niños y bebés en la Franja de Gaza, agravando el sufrimiento de los palestinos causado por la guerra en curso de Israel y el severo bloqueo impuesto a la franja. Un ejemplo de esta situación lo encontramos en esta madre palestina, quien nunca imaginó que la alegría de dar la bienvenida a su hijo recién nacido se vería eclipsada por la tragedia. Antes de cumplir 3 meses, Yahía murió de hambre debido a la grave escasez de alimentos y fórmula infantil en Gaza. Que Alá se apiade de él. Murió de desnutrición. No pudimos alimentarlo a él ni a sus hermanos mayores. No pudimos proporcionarle leche. Le dieron de alta del hospital, aunque no se había recuperado. Y es que los hospitales de Gaza reciben a diario decenas de niños desnutridos que podrían correr la misma suerte. Los residentes afirman que la falta de nutrición básica pone en riesgo la vida de miles de personas y esta terrible situación se repite día tras día. Otra madre cuyos gemelos supervivientes permanecen hospitalizados comentó que no ha podido amamantarlos debido a su propia desnutrición. Este es uno de mis hijos gemelos. Su hermano murió después de permanecer 10 días en la incubadora. Permanece allí 35 días. Llevamos 7 días en el hospital. Le hemos estado administrando suero, pero sin éxito. Necesita alimento. Intenté amamantarlo, pero no hay leche debido a la poca cantidad de alimento que consumo.
Autoridades de los centros de salud han informado que los casos de diarrea crónica y desnutrición han aumentado, y es por ello que grupos humanitarios y residentes de Gaza han pedido a la comunidad internacional que presione al gobierno de Israel para que permita la entrada de más ayuda al enclave. Con los cruces fronterizos prácticamente cerrados, muchas familias afirman que incluso artículos básicos como el pan están cada vez más fuera de su alcance, advirtiendo de una catástrofe humanitaria que podría provocar miles de muertes por inanición. Y en este contexto, más de un centenar de organizaciones internacionales exigieron un alto al fuego inmediato y el levantamiento de todas las restricciones de acceso a la Franja de Gaza por considerar que la población se está consumiendo debido al hambre. En declaraciones conjuntas, las organizaciones declararon que mientras el asedio del gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, los trabajadores humanitarios se están sumando a las filas para recibir alimentos, arriesgándose a ser tiroteados solo para poder alimentar a sus familias. En el comunicado también señalaron que, con los suministros totalmente agotados, las organizaciones humanitarias están viendo cómo sus propios colegas y socios se consumen ante sus ojos. En paralelo, en Tel Aviv, activistas israelíes protestaron recientemente en contra de las acciones del gobierno de Israel. Las y los manifestantes se reunieron en la Plaza Abima y marcharon hacia la sede del Ministerio de Defensa con pancartas y lemas como "El hambre es un crimen de guerra", "Todos somos responsables", "Se está haciendo en nuestro nombre". Los ciudadanos expresaron su repudio al accionar genocida en Gaza y exigieron rendición de cuentas. En junio de 2025, las Naciones Unidas condenó la utilización de alimentos como arma por parte de Israel en Gaza y lo calificó como un crimen de guerra. Hacemos una segunda pausa y al regreso tendremos nuestro recorrido digital. Les recuerdo que estaremos hablando de cómo se firmó un acuerdo entre Cuba y Malta en materia de turismo. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento, como todos los días, de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña: firman Cuba y Malta acuerdo en materia de turismo. Vamos a revisar de qué se trata. De acuerdo con esta información, por la parte cubana suscribió el nuevo acuerdo la embajadora concurrente, Mirta Granda, mientras que por parte de Malta estuvo representada por Christopher Catajara, secretario permanente para Asuntos Exteriores y Turismo de ese país. El acuerdo comprende el fortalecimiento de las relaciones entre los especialistas del sector, una mayor cooperación en el ámbito de la formación profesional, así como el intercambio de publicaciones y materiales temáticos, entre algunos otros aspectos de interés mutuo, de acuerdo con lo que está publicando el portal. Avanzamos con la actualidad de RT, que titula: el Banco Central de Rusia reduce el tipo de interés clave. De acuerdo con esta información, corte consecutivo del tipo de interés clave tras mantenerse en el 21% desde octubre de 2024 al inicio de junio del Banco Central, bajó el tipo de interés en un 1% hasta el 20%. El organismo señaló que mantendrá una política monetaria restrictiva hasta que la inflación vuelva al objetivo del 4% en 2026. No obstante, la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina, aseveró que el tema principal de la agenda de la Junta Directiva del regulador es precisamente una reducción gradual. Para finalizar, revisamos el portal TV Brix, que nos informa: Egipto abrirá una planta farmacéutica en Zambia. De acuerdo con esa información, se creará con empresas privadas. El objetivo del proyecto es desarrollar la cooperación con los países africanos y reforzar la presencia de Egipto en el continente en el ámbito de producción y exportación de medicamentos. Además, este proyecto es un paso importante en la estrategia del país para desarrollar la integración industrial en la región, transferir tecnología, apoyar la producción local y garantizar la seguridad farmacéutica en África. Asimismo, Egipto confirmó su disposición a proporcionar apoyo técnico y simplificar los procedimientos administrativos para la puesta en marcha de la planta.
Vamos a revisar, si nos permite, cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate marcó un precio de $65.81 y eso representa un incremento de 56 centavos de dólar. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $69.07, también con un incremento de 56 centavos de dólar. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $70.31 y en este caso es, digamos, no hubo movimiento, se mantiene sin cambios. Y hasta aquí con la información del día de hoy. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información en nuestro portal, siempre a su disposición, y que puede seguirnos en redes sociales, particularmente en X, @TelesurImpacto y @DanielTelesur. Por favor, tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos la siguiente con más de Impacto Económico. Hasta entonces.